Amigos, amigas, gracias por acompañarnos en su programa La Escritura Habla, programa que se produce desde la bellísima Santa Cruz de la Sierra en Bolivia y que tiene como finalidad poner en el contexto, poner en el tapete, en la mesa del diálogo, temas de palpitante actualidad de la realidad cristiana, reflexiones acerca de la Biblia, temas que hacen el caminar de la iglesia. El día de hoy voy a presentar a los invitados del programa, nuestros hermanos, mi compañero de milicia, Mauricio Mouro, con el que siempre estamos produciendo este programa y dialogando. Y el día de hoy tenemos una visita muy especial, mi hermano George Carvajal Cronenbol, un varón de Dios. Él está en la actualidad, es un ministro de predicación también de la Iglesia Gracia Soberana, aquí de la calle Tarope 50, en Santa Cruz de la Sierra, facilitador de ESI, pero sobre todo un varón de Dios consagrado al estudio de la Escritura, a la predicación y a alabar al Señor. Mi querido Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Edwin. Bendecido. Un saludo para nuestros amigos, para nuestras amigas que siempre pues están sintonizándonos. Bendiciones a todos los que nos escuchan. Gracias por estar ahí como siempre y que el Señor tenga toda la misericordia de nosotros y de ellos al realizar este programa, Edwin. Contento de estar aquí otra vez. Bien, muchas gracias. Mi querido George, ¿cómo estás? Súper, gracias por la invitación, gracias por invitarme nuevamente al programa. Es un gusto poder compartir con los que estén oyendo y con ustedes, por supuesto, aquí en esta mesa redonda. Bien, muchas gracias, George, por acompañarnos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante conocido, el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento no es un tema oculto para el cristiano promedio, el cristiano que va a la iglesia, que lee la Biblia, pero es necesario aclararlo. El nuevo nacimiento tiene algunos recovecos y algunas facetas que es necesario aclarar. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema porque es de vital importancia que usted sepa qué es el nuevo nacimiento, y lo más importante es que vamos a dar algunas evidencias del nuevo nacimiento. Vamos a decir en qué consiste esta operación del Espíritu en nuestras vidas como cristianos, y bueno, esperamos pues poder iluminar con este tema. Mi querido Mauricio, vamos un poco a arrancar desde el principio. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento, como su propia palabra, como la propia frase lo dice, es volver a nacer. Un nuevo nacimiento. ¿Nuevo por qué? Porque habíamos nacido en una primera instancia en el Edén, con Adán representándonos, pero a raíz del pecado entramos a una muerte espiritual y ahora es necesario volver a nacer de una forma espiritual, claro. Y bueno, ahora nuestro hermano George nos añadirá alguna impresión que él tenga también, porque realmente que es un tema bastante largo, bastante donde la escritura se explaya bastante, y seguro que nuestro hermano George tiene algo que decir. Bueno, gracias. Entonces, el nuevo nacimiento, tal y como vamos a ver más adelante, más a profundidad, es aquella obra de Dios, hecha por Dios y solo por Dios, de su entera voluntad, que es producida en una persona para la vida eterna. Amén. Amén. Bien, ahora, si el nuevo nacimiento es importante para la vida eterna, ¿para qué más es importante? ¿Por qué hay que nacer de nuevo? ¿Cuál es la causa por la cual nosotros tenemos que pasar por el nuevo nacimiento? Ok, claro, lo dije muy brevemente en la primera pregunta, pero ahora
¿Por qué nacemos de nuevo o por qué debemos de nacer de nuevo? Es porque nos encontramos en un estado de muerte espiritual antes de conocer al Señor Jesucristo, por supuesto, antes de haber vuelto a nuestro Padre, al Padre de los Espíritus. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, en el origen, ¿no? En el principio de todo. Lo que dice Génesis capítulo 2 en el verso 16 y 17, en Edén. Habla el Señor y dice, y ordenó el Señor Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Edwin, aquí la advertencia que Dios hace a Adán en el huerto, donde no hay pecado, donde Adán tiene plena y vida comunión con Dios, donde su espíritu está totalmente vivo, donde hay esa intimidad con el Señor. Dios le da una prueba de fidelidad, y le dice que si dicha prueba es transgredida, él moriría. Dios es un Dios veraz, Dios es un Dios leal, tanto a promesas de bendición como a advertencias y sus consecuencias. En este caso, cuando Adán y Eva, como todos sabemos, cometen el pecado de comer del fruto prohibido, evidentemente Dios cumple con su parte y ellos murieron. Murieron espiritualmente y años después también estuvieron sometidos a una muerte física. Romanos 6:23 también nos habla de que todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, que esa dádiva es Cristo, ¿cierto? Pero que todos hemos pecado y que la paga del pecado, sobre todo, es muerte. El precio de pecar es morir. Eso es una ley. Y también tenemos Efesios 2:1, donde ya en el contexto de creyentes, Pablo les recuerda que en tiempo pasado nosotros habíamos estado muertos en delitos y en pecados, y que hemos pasado luego a la vida. Y finalmente en Lucas 9:60, el Señor le dice a un joven, a un caballero que le pide seguirlo como discípulo, ¿no? Pero que como consideración le deje antes enterrar a su padre. El Señor Jesucristo le contesta unas palabras bien fuertes. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, aludiendo al estado espiritual de su padre y quizás de las demás personas, ¿no? Porque no está hablando de una muerte física en este contexto, porque ¿quién va a enterrar a quién si todos están muertos? Habla de una muerte espiritual. Por eso es necesario nacer de nuevo. George. Bueno, tal y como dije yo también en la breve introducción, el nuevo nacimiento es el proceso, o mejor dicho, el acto de Dios sobre una persona para la vida eterna. Me hace recuerdo al Valle de los Huesos Secos, ¿ya? Aquel valle donde en realidad solo hay muerte, y el Señor le pregunta al profeta, ¿será que van a vivir estos huesos? Y el profeta le dice, confiado, tú lo sabes. Entonces él, en su soberanía, da ¿cómo podríamos decirlo? La responsabilidad de predicar a estos huesos, y él, en su poder, entrelaza músculos entre estos huesos secos para darle vida. Entonces, dándole vida a estos huesos secos, ya vemos desde el Antiguo Testamento, es una evidencia de un nuevo nacimiento, es decir, de pasar de un estado a otro. De muerte a vida. De muerte a vida. Amén. Claro, sí. Mira, qué interesante este acápite que estamos haciendo. Estamos hablando del nuevo nacimiento, pero de pronto el matiz va hacia la muerte. O sea, muchas veces cuando Adán desobedeció al Señor y la orden era que morirá, bueno, todos creemos, bueno, como no murió instantáneamente, el Señor no cumplió su promesa, pero no murió instantáneamente, pero murió después. Y ahora George nos habla del Valle de los Huesos Secos, que es un pasaje hermosísimo de la Escritura, pero bastante gráfico, ¿no? Bastante gráfico porque era toda una visión de muerte sumada a muerte, a muerte y a muerte. Esos huesos secos era una muerte ya antigua que había hecho en esos cuerpos que un día tuvieron vida. Entonces, George, ya que tú has hablado del Valle de los Huesos Secos,
Una pregunta que se me viene a la memoria sobre la muerte. Ahora, ¿hay evidencia de esta muerte espiritual? ¿Será que al día de hoy alguien puede definir con sus ojos, puede mirar una persona viva espiritualmente y otra muerta espiritualmente? ¿Se puede evidenciar la muerte espiritual, mi querido George? Tal y como el mismo profeta en Ezequiel 37 pudo ver efectivamente que habían huesos secos, nosotros también podemos verlos. Es decir, Dios hace en el Antiguo y el Nuevo Testamento una gran diferencia entre las actitudes que tienen las personas que están muertas espiritualmente y las personas que están vivas espiritualmente. Y ojo, todas estas diferencias son con sus estándares. No son cosas que nosotros ponemos, no son cosas que nosotros estamos midiendo para ver qué tan buena o qué tan mala, o si está viva o si está muerta una persona, sino más bien son estándares que Dios pone para decir esta persona está viva y esta persona está muerta. Claro. De ahí que Romanos capítulo 3, que es escritural, lo que hace el Señor a través de Pablo es dar unos estándares de conducta. Y Romanos 1, ¿no? Estos pasajes que acabas de mencionar en Romanos 3 y en Romanos 1 y 3 son los que Pablo usa al principio de su tesis para demostrar que todas las personas efectivamente, y lo está demostrando con el Antiguo Testamento, todas, sin excepción, están muertas. Todas. Romanos capítulo 3, versículos 10 en adelante dice: no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien quiera de Él. Entonces, quiero que el nuevo nacimiento más bien debería ser iniciando con eso. Pablo fue muy sistemático en su carta al explicar y al entrar primero en materia diciendo todos están muertos espiritualmente, todos. Claro, eso no, deja a la humanidad en jaque mate, Pablo, ¿verdad? O sea, la deja como todos están muertos, porque en el contexto es de que si hay alguna ventaja de ser judío o ser gentil, desde el capítulo 2 donde se está conversando, y luego dice: ya hemos dicho que de ninguna manera hay ningún tipo de ventaja, ni somos mejores ni somos peores tampoco, porque todos estamos muertos, todos estamos apartados del Señor, en nuestra boca, en nuestra lengua solamente hay veneno, muerte, ira, aborrecemos al Señor. Y en Romanos capítulo 1 hay una palabra ahí bastante importante, Edwin, respecto a esto de la muerte espiritual como su evidencia, donde dice que el ser humano está lleno, y esa palabra lleno que se encuentra en Romanos 1, ahora no recuerdo el versículo concretamente, es la palabra en griego atestados. Y atestados significa rebosante, colmado. Después de decir este adjetivo, ¿no? Lleno, empieza a dar una serie de voy a decir, de actitudes, ¿no? Del ser humano, como por ejemplo malicia, aborrecimiento de Dios, impiedad, maldad, lujuria, pasiones, desenfrenos, diciendo que todos los hombres están llenos de estos atributos inmorales. Al nivel de que lo que está tratando de decir entonces Pablo es que están colmados de malicia, hasta el punto de que rebosan. No hay sitio para otra cosa salvo para su propia maldad. Exactamente. El Antiguo Testamento, un capítulo antes de Ezequiel, Dios les hace una alegoría diciendo: ustedes tienen un corazón de piedra, es decir, un corazón incapaz de llevar vida a su cuerpo. Obviamente todo de forma figurada, pero va de la mano con todo lo que se está diciendo, es decir, personas muertas. No hay otra manera de decirlo. Sí, definitivamente Pablo empieza su magnus opus, ¿no? Que es la carta de Romanos, su obra más elaborada, sentando en el banquillo de acusados a toda la humanidad y hallándola culpable. Están muertos espiritualmente. Bien, un poco ya desglosando y definiendo algunos términos
A veces se utiliza indiscriminadamente la palabra regeneración y nuevo nacimiento. Mauricio, ¿estas palabras son iguales? ¿Hay diferencia? Y si es que hay diferencia, ¿cuáles son las características del nuevo nacimiento y cuáles son las características de la regeneración? Pudiera decir solamente algo muy breve. Regeneración parece que tuviese una connotación, pareciera que tuviera una connotación en la que se habla de que estuve vivo, ¿no? Regenerado otra vez. Quizás hay la connotación de que estuve vivo y que ahora estoy muerto. Quizás esa sea levemente la diferencia, pero que luego el nuevo nacimiento simplemente alude a que es un nacimiento nuevo. Pudiera ser en la misma persona o en otra, ¿no? Lo deja como ahí en el aire, pero sabemos que es en la misma persona. Pero la palabra como tal lo deja en el aire. Sin embargo, regeneración quizás pudiera tratar de decir, no, estamos regenerando algo que tuvo vida, pero que ahora no la tiene. O que en todo caso fue degenerado, ¿no? Sí, degenerado a muerte, ¿no? Y ahora hay que... Ya, entonces, en términos gruesos, podríamos decir con claridad de que nuevo nacimiento y regeneración son sinónimos, ¿verdad? Son sinónimos. Bien, un poco yéndonos a la escritura y paseándonos por el libro de Juan y viendo Juan 3, vemos ahí un encuentro bien interesante entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo, un principal de la sinagoga, un hombre bastante versado en el tema de la ley, es más un maestro de Israel, un maestro reputado de Israel, va y le habla al Señor Jesús de noche, lo saluda, él va casi a escondidas a ver al famoso predicador Galileo que está haciendo furor en las calles de Jerusalén, y bueno, le dice, maestro, bueno, sabemos que tú vienes de Dios, porque no podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. A lo que inmediatamente Jesús le responde, ¿verdad? De cierto os digo, te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Bien, cuando Jesús empieza a hablar con Nicodemo del nuevo nacimiento, este concepto era ignorado por Nicodemo. El nuevo nacimiento, mi querido Mauricio, es una innovación que se le ocurrió a Jesús. El nuevo nacimiento es un paquete de medidas modernas que el Señor hace en el Nuevo Testamento, ¿o ya habían antecedentes en el Antiguo Testamento? Una pregunta muy importante, la verdad. Por supuesto que el Señor no estaba innovando absolutamente nada. El Señor no improvisa ni innova en ese sentido. Él se ciña a la Escritura, siempre se ciñó a la Escritura, se ciñó a lo que el Padre había dicho ya, al testimonio y a la ley que ya se había dado. Lo que Jesús hace simplemente es interpretar correctamente toda la ley, y de ahí surge el Nuevo Testamento, que es la interpretación correcta de todo el Antiguo Testamento, la luz de todas esas profecías y de todas esas enseñanzas. Por lo tanto, el Antiguo Testamento nos habla del nuevo nacimiento. Hablaba del nuevo nacimiento, y de ahí que no era una innovación, y de ahí que Cristo en la conversación más adelante le haga una pregunta retórica: tú eres maestro de Israel, a Nicodemo, y no sabes de esto, no conoces este tema, no conoces esta importancia, esta doctrina tan relevante que o la conoces o te vas al infierno. Claro. Y entonces mira, hay un tema, hay una pregunta que Nicodemo le vuelve a hacer al Señor, que es bastante asombrosa, ¿no? Y literal, dice, pero ¿cómo puede un hombre siendo viejo volver al vientre de su madre? Entonces, ¿cómo era posible que Nicodemo no había entendido este concepto, a pesar de que ahora lo estamos viendo que está en el Antiguo Testamento, ¿no? Yo creo que es por la mente del israelita en el primer siglo. Una mente que, si pensamos un poco en la historia de Israel, estaba demasiado golpeada con los eventos externos que ellos habían vivido aproximadamente los últimos 600 años. Sí. Entonces,
Al haber sido sometidos a esclavitud por Babilonia, los griegos, perdón, Babilonia, sirios. los persas, Mm. los griegos, ahora Roma en el presente, en el presente de Cristo, como que no solo el pueblo en general, que no era erudito ni amantes del estudio de la ley, sino incluso los mismos maestros, como en el caso de Nicodemo, habían dejado de lado la perspectiva espiritual de la obra del Mesías y del camino al verdadero paraíso o al verdadero reposo. Y estaban demasiado centrados por los golpes de la vida que habían tenido en un respiro material, externo, físico, ¿no? Incluso político, ¿no? Político, gubernamental, exactamente. No sé si George tiene algo que pudiera aportarnos Por aquí. supuesto. Quería hacerle honor a los detalles que hay en el encuentro con Jesús, citando a un autor de Estados Unidos, Lawrence Otárola, un pastor de Estados Unidos que en realidad es latino. Él da a conocer y ve cómo el encuentro se realiza de noche, obviamente, y Nicodemo empieza, Señor, sabemos que vienes de arriba, no estamos ignorando eso, y bueno, que tú tienes una buena teología, por así decirlo. Los judíos hasta ahora no tienen en cuenta que el Mesías iba a venir, o para en su caso de ellos, tiene que venir con una Torá que ellos no entienden, así le llaman. Su Torá va a ser completamente incomprendida y va a ser completa, todo lo que no entendemos del Antiguo Testamento o del Testamento que ellos tienen, el Mesías lo va a revelar. Y así fue. El Mesías reveló una Torá que ellos no comprendían. ¿Y en qué sentido? Ben Shapiro, que hablábamos con vos el otro día, Mauricio, Ben Shapiro aclara en un programa que ellos no tienen el concepto de vida eterna. Entonces, el Mesías que estaban esperando era un Mesías político que los iba a liberar de la opresión romana. Y llevarlos a una vida buena, pero física, presente, ¿no? Entonces, viene tambaleándose, bien de noche porque no quiere que lo vean sus compañeros, viene Nicodemo y le dice, sabemos que vienes de arriba y que wow, y las cosas que enseñan son verdaderas. El autor que mencioné, Lawrence, opina que tal vez Nicodemo estaba pensando que, bien, le iba a dar Jesús unas palmaditas en la espalda y decirle que está listo y demás. Pero Jesús viene, tal y como el pastor Edwin lo dijo, Jesús viene con un argumento que probablemente Nicodemo no estaba pidiendo. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo. Entonces Nicodemo, con su mente judía, con su mente con el Mesías que iba a establecer un reino, que los iba a liberar de forma política, dijo, ¿acaso puedo yo meterme en el vientre de mi madre? Un pensamiento muy físico, ¿no? Ajá, un pensamiento muy físico. externo. Y Jesús les responde haciéndole notar que sí ignoraban. Sos maestro de Israel. Es decir, sos estudiado de toda tu vida, sos de los que enseñan, sos letrado, ¿ya? Sos probablemente anciano, es decir, venís con toda tu trayectoria, venís con este currículum y me decís que no sabes lo más básico e importante. Ojo con eso. Entonces Nicodemo debió quedarse, con el rabo entre las piernas. No supo qué responderle y Jesús le empieza a explicar otros detalles que te los voy a dejar, Mauricio, para hacerle entender que no se trata, jamás se ha tratado de lo de afuera, sino de adentro. Claro. Bien, ahora, la verdad que me pongo en los pies de Nicodemo, en los zapatos de Nicodemo, y es como volver otra vez a la academia, ¿no? Es como volver a una nueva enseñanza, porque él tenía otro concepto de relación con Dios, no pasaba por una regeneración, por un nuevo nacimiento, a pesar que en el Antiguo
Testamento ya se había hablado de que Él nos dará un nuevo corazón y tal. Ahora, Mauricio, ¿por qué es tan importante el nuevo nacimiento? ¿Por qué hay que relevarlo? ¿Por qué hay que ponerlo otra vez en el tapete, no? Bueno, porque como Jesús dijo, el que no nace de nuevo no verá el reino de los cielos. Ahora, el nuevo nacimiento no es un camino, es decir, no está tratando de decir el Señor que este es uno de varios caminos para llegar al reino de los cielos y que bueno, debes de nacer de nuevo o debes de reencarnarte allá en el hinduismo o debes de seguir los 8 pasos de Buda y llegarás al cielo. No, no, no. O naces de nuevo o no llegarás al reino de los cielos. De ahí su importancia, porque o sea, se trata de perdición eterna o salvación eterna. No es un camino, es el camino. Es el camino, exactamente. Y ahora, esta importancia del nuevo nacimiento está dado básicamente porque el Espíritu Santo vuelve nuestros afectos hacia Él. Porque, como Pablo lo dice en Romanos, nadie busca a Dios. Todos se extraviaron. Entonces, el nuevo nacimiento es una renovación espiritual, es una renovación de la mente en donde empezamos a amar los afectos hacia Dios. Ahora, mi querido George, ¿cómo se produce el nuevo nacimiento? Habíamos dicho al principio que Dios produce aquel nuevo nacimiento y tal y como sucede a nivel de, ¿cómo se llama? Tal y como sucede con nuestra maldad, el problema radica en el corazón. ¿Ya? El evangelio es lo que usado, exactamente, es usado por Dios para renovar corazones de piedra. El evangelio, la comprensión del evangelio y en realidad llegar a la misma comprensión, todo este conjunto que va a terminar en un nuevo nacimiento es obra de Dios mediante el evangelio que fue entregado por nosotros. Leemos en Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, uno capaz de llevar vida, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Amén. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y pongáis por obra. Esto, ojo, un capítulo antes del Valle de los Huesos Secos. Así que Dios con su evangelio arremete directo en el corazón del problema. Valga la redundancia, en el corazón del hombre. Claro. Entonces es como que es necesario, ¿no, Edwin y George? Es necesario como que en un primer lugar que la persona muerta, de la que hemos hablado, ¿no? En ese estado, escuche en primer lugar el evangelio. Que el Señor utiliza como canal para que el Espíritu Santo opere de manera irresistible en la persona, para hacerla regenerar, nacer de nuevo, ¿cierto? Y entonces tenga nueva vida, una nueva vida, como ya tú decías, Edwin, con nuevos afectos y como acaba de mencionar George, con un corazón nuevo que ahora late para vida con Dios y con las leyes del Señor escritas en ese corazón. Entonces es necesario para ese nuevo nacimiento el evangelio, ser predicado y ser escuchado por la persona, que la persona se arrepienta de sus pecados. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Que la persona se arrepienta, que crea en ese evangelio y el Espíritu Santo obra en ese momento en sus escogidos, en los que el Señor haya preparado para ese momento la salvación por medio de la regeneración. Entonces, tenemos a un muerto espiritualmente hablando. Escucha el evangelio, escucha la voz de Dios revitalizándolo y el Espíritu Santo lo convence de pecado y viene al Señor.
Hay una polémica bastante difundida acerca de si el hombre puede aceptar a Dios o puede recibir al Señor, como lo señala Juan 1:12, en su corazón sin ser regenerado. O sea, de pronto viene alguien, le convence de que bueno, el Espíritu Santo es bueno, ser cristiano es mucho mejor, y esta persona empieza a pensar profundamente, a analizar la oferta que se le está dando, y de pronto pues decide recibir al Señor en su corazón. Mi querido Mauricio, la intervención humana en el nuevo nacimiento, ¿a qué nivel queda? Bueno, queda a un nivel práctico, pero por una obra primaria, interna en el corazón, en la que el individuo no tuvo nada que ver. Es decir, esa experiencia se ve en la práctica como recibir al Señor en tu vida, como el Salvador y como el Señor. Sin embargo, la realidad detrás del velo es que para que eso se diera y ocurriera finalmente, Dios tuvo que hacer una obra que precedió a esa decisión. Dios tuvo que hacerlo nacer de nuevo, como hemos dicho, a la luz de la exposición del Evangelio. Leamos ese pasaje que tú mencionaste, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, el versículo 11 y 12. Dice que a los suyos vino, hablando del Señor Jesucristo, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. A ver, perdón Mauricio, en el versículo 11 se dice, estos son los que lo rechazaron, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Entonces, el 12 se dice, aquí están los que sí le recibieron, estos son los que decidieron por el Señor. Eso es lo que parece. Eso es lo que parece. Y eso es lo que está escrito. Exacto. Y yo de hecho no lo niego. Eso parece y eso dice. Sí. Pero debemos de seguir leyendo. El capítulo 1 de Juan no se termina en el versículo 12. Continúa el capítulo. Entonces, termino de leer el 12. Dice que los que creyeron en él le dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios. Los que le recibieron, perdón. Es decir, a los que creen en su nombre. Pero ahora mira lo que dice el versículo 13. Los que le recibieron, los que creyeron en su nombre son estos, que va a decir el versículo 13, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre. Es decir, no fue de forma física ese nacimiento. Punto 1, no fue de sangre. Punto 2, no fue la voluntad de tu cuerpo físico tampoco. Y punto 3, no fue la voluntad de tu pensamiento o emoción humana. No fue preparado, no fue decidido, no fue buscado por el ser humano. Acaba de la siguiente manera, sino de Dios. Es decir, Dios interviene antes para que esta persona luego vaya y reciba al Señor en su vida. Pero antes de recibir al Señor en su vida como su Señor, su Salvador, creer en Él, depositar toda su confianza, esa persona fue regenerada con anterioridad por el Espíritu Santo de Dios al haber oído el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo. O sea, es una operación instantánea, misteriosa e invisible del Espíritu Santo, ¿verdad? No se ve a simple vista. Quizás lo que se ve es ir a Él posterior, esta acción consecuente de depositar mi fe en Cristo. Sería como una primer consecuencia que no sería absoluta, porque eso puede ser engañoso a veces, pero sería una primera consecuencia de que yo he sido regenerado. De pronto, depositar toda mi confianza, mi fe y mi arrepentimiento en el Señor Jesús. Porque estamos de acuerdo que nadie confía en el Señor Jesús, ni llama al Señor, a Cristo Señor, ni se arrepiente de sus pecados, a menos que por sí solo, claro. A menos que el Espíritu Santo haya hecho una obra en él. Claro. Bien, entonces estamos entonces dando ya un panorama un poco más amplio de lo que es el nuevo nacimiento. En primer lugar, es el camino, no es uno de los caminos, sino el camino para llegar a la vida eterna. Hemos dicho también que hay una necesidad, hay una necesidad inaplazable de nacer de nuevo, porque si no, no va a haber una nueva regeneración, no va a haber una naturaleza espiritual, una mente espiritual. Hemos dicho también que
el Espíritu Santo produce el nuevo nacimiento sin intervención de el hombre. Bueno, ¿nos podría decir, Mauricio, cómo nosotros podemos llegar a saber si alguien ha nacido de nuevo? ¿Hay evidencias visibles? ¿Yo puedo analizar mi vida? O si alguien viene y me dice, mira hermano, yo quiero saber si he nacido de nuevo, qué requisitos debo cumplir, cómo quiero analizar toda mi pensamiento, mi corazón, mi conducta, mis actitudes, porque quiero saber si he nacido de nuevo o no. ¿Hay evidencias visibles, amado Mauricio, con respecto al nuevo nacimiento? Claro que sí la hay, amado hermano Eddie. Segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente, que aquel que está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación, una nueva entidad espiritual, y que dice que las cosas viejas que esa criatura vivió anteriormente pasaron, y ahora esta nueva criatura vive cosas nuevas, o vivirá cosas nuevas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas nuevas? Es la pregunta. Hay una evidencia, tienen que haber cosas nuevas. Yo voy a hablar de 3 tipos y luego dejaré a mi hermano George que él ya continúe pues dándonos más ilustración respecto a estas evidencias u otras evidencias que pueden haber, porque hay muchas. Y yo voy a dar 3 ideas. El nuevo nacimiento y su evidencia como una nueva criatura, como hemos visto en 2 Corintios 5:17, yo lo pudiera ver desde 3 tipos. Voy a hablar primero de los afectos, nuevos afectos emocionales y espirituales, lo repito. ¿Por qué? Porque todo tu corazón, y dentro de ese corazón involucra tus emociones y tu voluntad, tu mente, tienes que estar ahora involucrada en un nuevo punto. Tus ojos, tu mirada, tus pensamientos tienes que estar enfocados en algo nuevo. Eso nuevo se llama Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. Mis afectos tienen que estar ahora puestos en Dios en primer lugar. En primer lugar, mi amor por Dios, pasión por Dios, búsqueda de Dios, sensibilidad a la voz de Dios, anhelo de guardar los mandamientos de Dios y temor reverente y respeto por Dios. Ahora, la persona debe ser franca consigo misma. Aquel que nos está escuchando y tiene la duda o ha tenido la duda desde que empezamos el programa respecto a si él ha nacido de nuevo o no, él tiene que ser sincero consigo mismo y decir si ama a Dios o no en su vida, si realmente tiene pasión por Dios, realmente tiene pasión por leer su palabra, por conocer a Cristo, conocer al Señor, por pasar tiempo en oración con Él, por adorar al Señor en privado y en comunidad con la familia de Dios. O sea, los afectos nuevos relacionados con el amor a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Punto 2, yo creo, también hablando de afecto, pero en un sentido ahora, o en un aspecto negativo, mis afectos ahora tienen que ser contrarios, tienen que ser negativos, tienen que ser hostiles hacia lo que yo antes amaba. Estamos hablando de la evidencia, ¿cierto? Evidencia de ese nuevo nacimiento. Lo que yo antes amaba se llama pecado. Todo tipo y todo estilo de pecado. Ahora este afecto que se ha volcado a Dios tiene que volcarse en contra del pecado que antes yo amaba. Sea del tipo que sea. Entonces yo empiezo a tener una nueva relación con Dios, pero también empiezo a tener una nueva relación con el pecado. Le declaro la guerra y empiezo a luchar contra él, y poco a poco yo hago morir su influencia por el poder del Espíritu Santo a través de la santificación. Y tercero, voy a decir, como he dicho, 3 tipos, otra vez los afectos, y esta vez relacionados al prójimo. Hemos dicho a Dios, lo hemos dicho en forma negativa en contra del pecado, y ahora a favor nuevamente, en positivo, hacia nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Pues en primer lugar los hermanos, toda la familia de la fe. Y en segundo lugar, cualquier persona que nos encontremos, de la nacionalidad que sea, etnia, racial, lengua o tribu, es nuestro prójimo, al cual nosotros debemos de amar, procurar amar. Debemos de, por supuesto no debe albergar un corazón regenerado, no alberga odio en ningún caso, hermano. Quizá puede iniciar su vida con algo de odio cuando él fue nacido de nuevo, pero inmediatamente empieza a ser purgado y eliminado ese odio de su corazón, y progresivamente empieza a desarrollar cariño, amor,
por las demás personas. Principalmente, como he dicho, según el apóstol Pablo, a los de la familia de la fe, amarnos y ayudarnos unos a otros. Por lo tanto, yo voy a mencionar esos 3 aspectos: nuevos afectos hacia Dios, en contra del pecado, y también a favor también de nuestro prójimo, el amor a nuestro prójimo. Son unas buenas evidencias y un examen de conciencia respecto a esas áreas reales en nuestra vida. Va a determinar si somos realmente hijos de Dios o no. Y ahora ya, George. Bueno, acotando también y dando a consideración que la persona puede estar diciendo, bueno, yo odio el pecado, pero no puedo dejar de hacer esto. No significa, querido oyente, que usted va a dejar de pecar. Hay que aclarar, tal y como Pablo lo expresa en el 7º capítulo de la carta a Romanos, que mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a seguir pecando. La gran diferencia va a ser, tal y como dijiste, Mauricio, que vamos a odiar ese pecado, al punto de decir, miserable de mí. Gálatas 5, 22 y 23 da un muy buen resumen de lo que acabas de decir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cosas, tal y como hemos hablado anteriormente, de la llenura del corazón, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca, y el malo de las malas cosas. Al mismo tiempo, y esto también aludiendo a la maldad del corazón, dice, porque de la abundancia del ¿qué? Del corazón habla la boca. Entonces, de lo que esté lleno nuestro corazón, tal y como hemos venido diciendo, va a brotar aquello. Todo lo que has dicho, estas evidencias del nuevo nacimiento van a venir de adentro: amor, gozo, paz, paciencia, etc. Habrán aquellos, mucho ojo con esto, habrán aquellos que pueden fácilmente ser engañados por esta manifestación, que otros genuinamente lo hacen desde adentro, más quieren imitar sin haber pasado por este lapso de nacer de nuevo. En el progreso del peregrino vemos cómo Cristiano justamente se encuentra con alguien que simplemente está imitando a alguien, está imitando gozo, paz, benignidad, pero no de forma genuina. Entonces a esto el Señor dice en Mateo 7, versículos 20, así que por sus frutos los van a conocer. Por sus frutos los van a conocer. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ya? Vale aclarar que aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos son aquellos regenerados, capacitados por el Espíritu Santo, con ese nuevo corazón, para hacer su voluntad. Entonces, ¿de qué manera son engañadas las personas? Les dicen, bueno, sean gozosos, sean pacientes, sean así, pero no les hablan de nacer de nuevo. El pastor Edwin dijo al principio, bueno, todos los cristianos, o la mayoría que leemos la Biblia, solemos hablar del nacimiento de nuevo. Pero nos sorprendería saber cuánta gente no ha oído de eso. Sí, perdona, George, pudiera ser que respecto a lo que tú estás diciendo, pudiera ser que hayan personas en el presente que tengan una vida tipo de un fariseo, cumpliendo cosas externas en su vida, Solo aparentemente piadosas, no mienten, no roban, no defraudan. Son buenas. Son buenas por fuera, ¿no? Pero por dentro no tienen estos frutos del corazón. ¿Cierto? ¿Por ahí? Es necesario nacer de nuevo. Sí, exactamente, es justamente eso. ¿Y qué es lo que ha pasado? Entonces, ¿cómo sabes que sos nacido de nuevo? Le preguntas y ellos van a responder, bueno, yo pasé al frente cuando llamaron y dije una oración y me dijeron que después de esa oración yo ya pertenecía a la familia de Dios, o lo leí en un libro, o como decís vos, sencillamente soy bueno. Ahora me estoy acordando del sermón de John Wesley, el casi cristiano, en donde él habla del casi cristiano, y el casi cristiano es una persona increíble. Es una persona moralmente sumamente increíble, competente, una persona buena, una persona que no miente, que es honrada, que tiene incluso hasta cierta voluntad sincera de hacer bien, de ayudar al prójimo, pero que se queda en casi cristiano porque los afectos de su corazón no son profundos realmente hacia Dios. Increíble. Así mismo, y muchas personas como el casi cristiano, qué bonita historia, oye.
muchas personas como el casi cristiano son engañadas por maestros, ya sea falsos o desinformados. Ya no vamos a tampoco echar balazos a cualquiera. Son engañados porque piensan que el nacimiento de nuevo es parte de algo que ellos hacen. Ignoran que es un acto de entera voluntad de Dios y no entran por la puerta estrecha, ¿no? ¿Qué sigue diciendo en nuestros versículos? Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿O en tu nombre echamos fuera demonios? ¿O en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué no pasé al frente a decir una oración? ¿Qué no daba yo mi diezmo? ¿Qué no yo era muy bueno? No falté nunca a un culto los domingos. ¿Qué no falté nunca al culto? ¿Qué no estaba yo en un programa radial? Me bautizaron ahí. Yo desde chiquito me bautizaron. Me casé en la iglesia. El pastor me dio su bendición. ¿Qué no hice todo esto? Y qué terrible escena. Cuando el Señor en aquel día, versículo 23, dice: entonces declararé, yo jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practican iniquidad. Estos no eran regenerados, estos eran engañados. Creían que estaban regenerados, creían que habían nacido de nuevo, pero la realidad era otra. Es decir, es importante conocer a Jesús, sí, pero es mucho más importante que Él que te conozca. Ser conocido por Dios. Exactamente. Amén. Bueno, mi querido Mauricio, un poco que ya estamos trayendo a colación el nuevo nacimiento a la iglesia de hoy, ¿no? Porque siempre uno de los temas del programa, uno de los objetivos es un poco contemporanizar la palabra y el arrepentimiento. ¿Qué papel juega el arrepentimiento en el nuevo nacimiento? Primera pregunta. Y la segunda es: ¿por qué la iglesia de hoy dejó de predicar, o en muchas iglesias ya no se predica el arrepentimiento ni el nuevo nacimiento? Bien, la primera. Yo creo que la respuesta a esa primera, aunque pueda sorprendernos aquí y a todos los oyentes, es que el arrepentimiento no juega ningún papel en el nuevo nacimiento. ¿Lo explico? Nosotros no podemos pensar que es el arrepentimiento lo que me hace nacer de nuevo. Ahí hay una equivocación, ahí hay un error, y muchos piensan eso. Es porque yo me sentí de esa manera y pedí perdón y ya yo creo que Dios pues me ha dado la vida eterna. No. Teológicamente hablando y bíblicamente, lo que ocurre en Nicodemo, en la conversación de Cristo con Nicodemo, es que la persona debe primero nacer de nuevo. Es decir, tiene que pasar de su estado de muerte al estado de vida, y como consecuencia, en ese mismo instante, esa persona se arrepiente. Es una de sus traducción pecados. de algo que pasó. Exactamente. El arrepentimiento es simplemente la expresión posterior de una obra ulterior, o por mejor dicho, anterior. ¿Ok? Es decir, primero el Espíritu Santo te hace nacer. Tú tienes que ser regenerado. Y entonces, el arrepentimiento es su consecuencia natural de haber sido regenerado. Por lo tanto, el arrepentimiento juega un papel si tuviera que jugar un papel en este caso, no para nacer de nuevo, sino como una evidencia. Una de las primeras evidencias del nuevo nacimiento. Es alguien que se arrepiente. Si alguien no se arrepiente, ya evidentemente no hay que hablar más. No es ningún nacido de nuevo ni salvo para nada, ¿no? George, no sé si tiene algo que añadir a esto. Nada, es más, estoy esperando la segunda pregunta. La segunda pregunta que es, Edwin, ¿por qué o cómo está la predicación del nuevo nacimiento? Sí, en la iglesia de hoy. En la iglesia de hoy. O si ¿por qué no la predican? Porque sabemos que en muchos lugares no se predica, ¿verdad? Bueno, ¿sabes qué? Se lo voy a dejar a George para que nuestro hermano nos diga lo que él cree, porque la verdad, yo llevo relativamente poco en Bolivia, en Latinoamérica. Tengo una idea de eso, lo voy a dejar al final, después de que George nos ilustre, que él lleva un poco más de tiempo aquí en Bolivia, para pensar también en el contexto de nuestro país, ¿no? En Bolivia, ¿cómo está la situación? Bien, a nivel Latinoamérica tenés razón. Tal vez esté ignorando un poco, pero por lo menos aquí en Santa Cruz de la Sierra te voy a explicar por qué no se predica el nuevo nacimiento. Porque no vende. Es así de sencillo. No vende, no gusta, es desagradable pensar y que a alguien le digan que todo lo que ha hecho es trapo de inmundicia para Dios. Entonces eso significa
caray, perdón si alguien se ofende, pero eso significa menos quintos para el que está predicando. Restringe también. Restringe, y en realidad, Mauricio, si te das cuenta, es difícil de predicar. Es difícil decirle a una persona, y a Nicodemo, con Nicodemo no debió ser la diferencia. Él no debió sentirse bien de saber que toda una vida estudiando eso no le es suficiente, no fue suficiente. Entonces, creo que la razón número uno es esa, no solo la desinformación, sino que el nuevo nacimiento, predicar esta verdad bíblica, no vende, no es agradable. Entonces, ¿qué prefieren hacer? ¿Predicar la verdad de Dios por un lado, o hacer que los feligreses se sientan bien y cómodos? No, o quizás no tanto hacerlo, que sí, pero quizás no tanto hacerlo sentir bien, sino tener feligreses, tener en la iglesia. Ahí. Entonces, claro, tenés razón. Entonces, creo, Edwin, que esa es la razón número uno, que vamos a resumirlo, que es la verdad, y que la verdad desagrada a muchas personas. Ahora, yo creo que otro motivo pudiera ser, y no pienso solo en Santa Cruz, sino a nivel general, el desconocimiento por parte de los líderes de la doctrina. Porque ha sido una doctrina que estuvo escondida para Nicodemo y todo el pueblo de Israel, pero que también está escondida lamentablemente a día de hoy. Que hace unos años, 5, 7, 10, está surgiendo de nuevo, pero que hace 10 años era imposible escuchar a alguien hablar del nuevo nacimiento, o de la regeneración. ¿Eso qué es? Yo lo único que sé es que tengo que hacer mi oración de fe y aceptar a Cristo en mi corazón. Eso me lo sé de memoria. Se diría cualquier persona cristiana y no cristiana. Diría, no, yo un día fui a una campaña cristiana y me predicaron que para ser salvo tengo que repetir la oración de fe y aceptar a Cristo en mi corazón. O al encuentro tremendo. O al gran encuentro con el Espíritu Santo, donde no volverás igual. Claro, no volverás igual porque volverás esclavizado a tus pecados, pero también al lobo rapaz con tu bolsillo. Ahora, es un desconocimiento de la doctrina de la regeneración. Pastores, líderes, predicadores, evangelistas, profesores de seminarios, institutos liberales que no enseñan o que no conocen esta doctrina fundamental de la regeneración, de su importancia, de la implicación, de su forma de actuar, de las consecuencias, y al no conocerla, pues no se predican en los púlpitos. Bien. Ahora bien, por si nos vas a cerrar ya ahora mismo el grifo, mi amado Edwin, hay buenos vientos de eso, Edwin. No significa que ninguna iglesia y que ningún pastor o predicador no conozca la doctrina a día de hoy de la regeneración, sino que su mayoría no la conoce. Pero en estos últimos 5 años, 10 años como he dicho, están habiendo bastantes pastores, nuevos predicadores, nuevas personas que se están levantando como predicadores de parte de Dios, hombres que el Señor está mandando a su mies, preparados, conocedores, entendiendo el Evangelio, cómo es el Evangelio, cómo trabaja el nuevo nacimiento en ese Evangelio, y lo importante de hablar de la regeneración, no solo para salvación, sino siempre a lo largo de una vida cristiana en la iglesia, ¿no? O sea que hay buenas perspectivas para la iglesia también. Sí, estamos ante lo que se ha llamado el despertar latinoamericano, ¿verdad? Que es un conjunto de iglesias, de nuevos teólogos, de personas que se están formando, estudiando sistemáticamente la palabra, no solamente como un libro, por ejemplo, de sermones o de oraciones, sino ya como un libro profundo, un libro de donde hay que extraer la sabiduría, obviamente para aplicarla, y que está tomando un cuerpo y hay una reverberación bastante auspiciosa, ¿no? Y que oramos para que el Señor siga fortaleciendo, dándole cuerpo, músculo al despertar latinoamericano, y bueno, para que temas como este no sean temas habituales en la conversación de la iglesia. Bueno, se nos agotó el tiempo. Yo les agradezco por haber estado aquí juntos. Te agradezco, Mauricio, te agradezco, George. Espero que nos visites, que no sea la primera ni la última vez que nos visites. No será la primera. Entonces, Mauricio, tus palabras finales. Bueno, gracias también a ti, Edwin, porque sin ti no podríamos hacer el programa, y mutuamente pues nos necesitamos, como dice la palabra del Señor, ¿no? El pie necesita la mano y la mano necesita el pie,
y somos un equipo, y la verdad que el Señor es bueno al permitirnos hacer este trabajo, que esperamos que el Señor lo multiplique y que lo bendiga en las vidas de muchas personas, ¿no? Gracias por escucharnos a los oyentes, que el Señor les bendiga mucho, que la gracia del Señor por medio de Cristo, su Evangelio, les llegue y que tengan la dicha de nacer de nuevo. George, tus palabras finales. Bueno, gracias Mauricio y Edwin, gracias por la invitación, fue agradable, fue edificante y bueno, compartir, gracias también a los oyentes, que hasta una próxima, ansioso nuevamente por compartir sobre la palabra y sobre los temas que se charlan en este programa. Bien amigos, le agradecemos su compañía y le esperamos. Este ha sido el 7º programa de La Escritura Habla, un programa que se produce aquí en Santa Cruz de la Sierra y que tiene como finalidad hablar de temas teológicos, bíblicos, desde una perspectiva contemporánea y contemporanizando esa verdad contenida en el libro más hermoso, precioso, que fue escrito por Dios. Muchas gracias por su compañía y será hasta la próxima.